Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuando con Sheinbaum, la narrativa oficial intentaba hacer ver que el estado con más homicidios era Guanajuato, ya que era gobernado por el Partido Acción Nacional. Una y otra vez, Claudia Sheinbaum repitió que el estado con más homicidios era Guanajuato, gobernado por la oposición. Sin embargo, ahora en junio Sinaloa destronó a ese estado. De acuerdo con el reporte preliminar de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mes pasado se registraron 1.818 asesinatos en todo el país. De estos, 209 se cometieron en Sinaloa, administrado ahora sí por un gobernador de Morena. Según el desglose de la información, elaborada a partir de informes de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República, en Guanajuato se cometieron 171 asesinatos. La entidad había registrado el mayor número de víctimas de homicidio doloso durante los primeros 5 meses de este 2025. Por mucho, el mes de junio pasado quedó como el más violento y en donde el horror se profundizó en la guerra entre las facciones de la Chapiza y la Malliza, dejando una impronta de terror con el hallazgo de 4 cadáveres decapitados pendiendo de una cuerda en el puente del seminario, rumbo a la comisaría de Limón de los Ramos, así como 16 cuerpos apilados en una vagoneta. Con este suceso, la cifra de asesinatos en los 30 días del mes alcanzó 209, la mayor desde que comenzó la pugna mortal. Ante el escalofriante panorama que continúa dejando en la zozobra a la población civil y enlutadas a cientos de familias, el gobierno del estado optó por simplemente lamentar los hechos. En voz del secretario general de gobierno, Feliciano Castro Melendres, se trató de una situación lamentable, como lamentable toda muerte que se registra, más aún tratándose de muertes impuestas por la violencia, y como parte de la situación de violencia e inseguridad que se vive en Sinaloa. Castro Melendres insistió que en Sinaloa hay condiciones de seguridad para mantener nuestras actividades cotidianas. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya optó por irse a la Ciudad de México a una gira con empresarios y con el titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Verdeguer Sacristán, pero de su parte, ni un tuit, ningún comentario sobre el drama que viven los sinaloenses por la guerra. Todo igual a cero, como los cientos de soldados y policías federales que se pasean por la capital del estado quemando gasolina. Durante un evento al que asistió el gobernador, señaló ante cuestionamientos de los medios de comunicación tras ser el estado más violento durante junio, y señaló: no hemos mejorado. Efectivamente, ya lo ha dicho la propia presidenta. Mayo y junio nos representa a nosotros un alza en homicidios, y para cerrar, insisten que hay suficiente personal para terminar con el problema de inseguridad. Tenemos el suficiente personal, está la asistencia extraordinaria de la Federación para el caso, y seguramente le digo a la sociedad que lo vamos a resolver, remató Rocha Moya. Con 209 homicidios dolosos, junio de 2025, dentro del sexenio de Rocha, quedará marcado como el 6º mes más violento de la historia reciente de Sinaloa, al menos de los últimos 30 años, en que se pueden consultar los registros públicos de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo con las estadísticas oficiales, fue agosto del 2010, cuando estaba la guerra entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, cuando se alcanzó la cifra de 228 homicidios, la más alta de toda la historia. En abril de 2011 se llegó a 227 casos, en junio de 2010 a un total de 226, enero del mismo año quedó en 222 y julio en 220 homicidios. Aunque se registraron otros meses con más de 200, es el mes pasado el que quedó en el número 6 desde el año 1993 en que hay registros públicos de asesinatos. Y toda la violencia que ha marcado el también 6º mes del año y casi 10 meses del inicio de la guerra, no se ha detenido a pesar de que la capital del estado se encuentra prácticamente bajo sitio de las fuerzas militares y federales, con retenes aleatorios en diversos sectores del casco urbano. El 13 de junio, en una visita relámpago, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, anunciaron la llegada de otros 400 policías y 1.200 efectivos del ejército, con lo que sumaron poco más de 10.000 elementos, contando los sucesivos anuncios de arribo de militares a Sinaloa. En la ciudad y las afueras se han visto instalaciones de puntos de revisión y retenes, así como patrullajes por colonias y comunidades aledañas a Culiacán, pero ningún líder de las facciones criminales en disputa detenidos. Eso sí,
a diario se reportan detenidos a pistoleros, armas y vehículos asegurados, así como a vendedores de drogas y hasta ahí. El 24 de junio al anochecer, en un puente de la autopista La Costera, cerca de la comunidad La Huimichilera, fueron encontrados 2 cuerpos colgados, lo que fue el anuncio de lo que vendría el pasado 29 de junio, antes de la medianoche, en el puente del seminario que cruza la carretera México 15 al norte de la ciudad. La imagen dantesca era inédita hasta la fecha. 4 cadáveres colgados de los pies, sin cabeza, exhibiendo todo el horror de una barbarie que no cesa. A unos metros estaba una vagoneta con 16 cuerpos apilados. Para rubricar la siniestra estampa, los investigadores localizaron un narcomensaje con el inconfundible estilo del crimen organizado y la amenaza a quienes forman parte de uno de los grupos. Hasta la tarde del martes 1 de julio, la fiscalía había identificado formalmente a 8 de los 20 victimados. 2 de ellos eran hermanos. De pronto, el servicio médico forense se convirtió en una fila de dolientes que buscaban a sus seres queridos entre el montón de muertos. Hasta antes del mes de junio de 2025, el número de personas privadas de la vida de forma violenta más alto en Sinaloa se registró en octubre de 2024, cuando se documentaron 182 muertes, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se trató del segundo mes de la guerra, que ya cumple 10 meses, este 9 de julio próximo.